aquí estuvo el embajador Navarrete, la embajadora Roberta Layuz, la representante alterna, ya estuvieron aquí con nosotros, y también regresan en un momento más. Había un grupo de personas que estaban asistiendo aquí en Nueva York a eventos culturales organizados por el consulado y la misión, y que bueno, pues afortunadamente todos los localizamos también, bueno, en horas próximas o cuando se pueda tratarán de regresar a México, ¿no? Muy bien. Bueno, y finalmente, habla Javier Alatorre. ¿Qué tal, Javier? Finalmente, bueno, se suspendió la celebración, ¿no? La celebración programada para el fin de semana de las fiestas. Sí, mira, aquí te comento, son básicamente las organizaciones comunitarias las que organizaban sus distintos eventos con motivo de las fiestas patrias, y bueno, también poco a poquito nos han ido diciendo que por razones naturales de solidaridad y de muestras de condolencia con el pueblo norteamericano y con el mundo, pues esto es condenable a nivel mundial, pues van a proceder a cancelar. Nosotros, concretamente el consulado, no teníamos ningún evento así como tal organizado por nosotros, y vamos a asistir a todos los eventos en donde la comunidad mexicana nos está invitando, y pues obviamente vamos a cancelarlos buscando una pues óptima ocasión, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar esta comunicación contigo para que nos ayudes a describirle a nuestro público, a nuestros amigos, la zona en la cual se llevó a cabo este atentado terrorista y evidentemente los daños que provocó el derrumbe de estas gigantescas torres. Que nos ayudes a platicarle precisamente la forma en que las edificaciones están de alguna u otra manera tan cercas, que el derrumbe de estos gigantes, pues sí fueron además ayudaron a que la tragedia fuera todavía mayor. Sí, es correcto tu apreciación, Javier. Mira, Manhattan es una pequeña isla que está entre el Hudson River de aquí de Nueva York, y es digamos un chorizo muy largo. Arriba está el Bronx y abajo está precisamente lo que le llaman el Lower Manhattan, el Bajo Manhattan, donde están las torres, donde está el World Trade Center, donde está el Battery Park, etcétera. Y ahí fue donde ocurrió. Es el piquito pues de la isla. Así es. Lo estamos viendo justo en este momento en un mapa, para tu descripción queda muy claro. Y bueno, afortunadamente, insisto, la comunidad mexicana fundamentalmente trabaja pues en áreas que están más bien hacia el norte de Manhattan, sobre todo en el Bronx, en el Harlem hispano, en los distintos delis y negocios de frutas y verduras, etcétera, que están localizados afortunadamente, insisto, fuera de esa área. De esa zona. Ahí es una zona financiera, una zona con despachos de abogados y suponemos con muchísimo movimiento a la hora del atentado, ¿no? Así es. Yo te puedo decir en lo personal, yo iba llegando aquí al consulado, eran como 20 para las 9, y por el radio escuché, en eso prendí la televisión, todavía no había imágenes, sino como unos 10 minutos después empezó a haber imágenes, unos 5 minutos después empezó a haber imágenes en televisión, pero sí fue algo realmente pues devastador. En lo personal teníamos una serie de reuniones y de visitas y de cosas que hacer aquí precisamente con motivo de la próxima visita del presidente, así es, etcétera, que bueno, pues nos tienen muy ocupados, pero pues esto es prioritario y así nos lo ha señalado la Cancillería, y estamos, insisto, trabajando en la buscar al mayor número de familiares y de conocidos y de amigos y de paisanos que están por acá. Salvador, te agradecemos muchísimo la información, va a ser muy útil además para quienes tengan todavía alguna duda, y qué bueno que están de alguna manera ayudando también a nuestros paisanos allá en Manhattan, allá en Nueva York. Gracias, Salvador, de nueva cuenta. Un abrazo, saludos, hasta luego.
Y mientras usted ve estas imágenes absolutamente elocuentes, Sergio. Sí, quisiera señalar que habíamos dicho que nada más había 3 vuelos en colisión confirmados, hay un cuarto ya. Son 2 vuelos de United Airlines, los 2 vuelos de American Airlines que se impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Hay un vuelo de United Airlines que salió del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, cercano a Nueva York. Tenía destino San Francisco, fue el vuelo que se estrelló cerca de Pittsburgh, en la zona de Schwanksville, en Pensilvania. El otro vuelo es el vuelo 175, también de United Airlines, que volaba de Boston a Los Ángeles. Este vuelo también ha sido confirmado como estrellado. Sin embargo, la aerolínea United Airlines no ha dicho hasta este momento en dónde se estrelló este vuelo. Claramente es parte también de los acontecimientos terroristas sobre los que hemos estado reportando esta mañana. Muy bien. Le vamos a presentar más adelante, estamos preparando las imágenes de lo que era todavía ayer. Mire, todavía ayer estos eran los gigantes, unos símbolos no solo para Manhattan, sino para Estados Unidos. Torres de 110 pisos de altura, enormes, con una gran actividad. Yo supongo que la actividad que tendría cada una de estas torres pues significaba pues la economía de varios países. Hay que recordar simple y sencillamente que trabajaban 40,000 personas en estas 2 torres. Estamos hablando de una población mayor a la de muchos pequeños pueblos de México o de los Estados Unidos. De Europa. De cualquier lugar del mundo. 40,000 personas. Llegaban a entrar... Giuliani, señor, perdón que te interrumpa, vamos a escucharlo. Sí. The time of the first attack has been excellent, including closing off the airspace around Manhattan. Después de este primer ataque, dimos instrucciones para que se cerrara el espacio aéreo de Nueva York, para hacer la ciudad un poco más segura. Hemos tratado de salvar hasta este momento a tantas personas como ha sido posible. La ciudad de Nueva York y los Estados Unidos tendrán que ser ahora mucho más fuertes en un marco de democracia y dentro de la ley, para castigar a los culpables. Haremos todo lo que sea posible para combatir a quienes son responsables de todas estas vidas perdidas. Necesitamos toda la ayuda que podamos recibir. Le agradece a uno de los asistentes, suponemos que es de carácter federal. Es una crisis. Un ataque sobre Nueva York es un ataque a los Estados Unidos y un ataque a nuestra libertad y nuestra forma de vida. Así que el primer paso que hagamos será hacer todo lo que esté en nuestras manos para rescatar a los sobrevivientes y, por supuesto, rescatar a quienes han perdido la vida. Y quiero agradecer a todos nuestros colegas aquí en Nueva York y en Pensilvania que han colaborado en el rescate en esta crisis que aún no termina. No solamente somos el pueblo más libre del mundo, sino que también somos el pueblo más capaz de sacar adelante una situación con la que vivimos. Todo aquello que sea posible hacer para garantizarle la seguridad a los norteamericanos se ha hecho, se está haciendo y continuaremos trabajando. Confíen en que lo haremos tan fuertemente y tan rápidamente como podamos. Hemos hablado el presidente y yo tantas veces como ha sido necesario. Y confiamos en que este ataque horrible y despreciable, impensable por su magnitud, tenga responsables y continuaremos al lado y combatiendo y buscando e investigando. Dice Giuliani, no queremos especular, pero el número de personas que perdieron la vida no lo conocemos y no queremos especular. Salvaremos tantas personas como sea posible. Así que tal vez esa pregunta podremos responderla mañana, en el curso de la mañana.
Lo que queremos ahora es consolar a quienes sabemos efectivamente ya que perdieron a sus familiares. Le empiezan a preguntar a los reporteros allí en la sala de conferencias de la alcaldía de Nueva York. Creemos que el mayor desastre fue causado por la caída de las dos torres y el daño que hizo a su alrededor. Amén, claro, de las muertes dentro del World Trade Center y los aviones también. En fin, es parte de la conferencia, ya están en la sesión de preguntas y respuestas de reporteros con el alcalde de Nueva York. Y evidentemente la prensa ahí reunida quiere mayores detalles, quiere el número de víctimas, quiere un balance que es muy difícil ofrecerlo en este momento. Lo que sí se sabe es que un portaaviones norteamericano partió ya para resguardar las costas de Nueva York. Este portaaviones zarpó de Norfolk, en Virginia. Y bueno, se trata desde luego de aumentar y de mantener las medidas extremas medidas de seguridad. Estamos pidiéndole a todos los niveles de gobierno el mayor apoyo y ayuda posible a nivel municipal, estatal y federal, por supuesto. Debemos de tener en este momento más de 1,000 personas trabajando en rescate. Pero estamos tratando de encontrar los mejores elementos. Estados Unidos es el gobernador el que está a su lado de corbata color roja, quien habló hace unos momentos, el gobernador del estado, y él es el alcalde, Joseph Giuliani. Y estamos buscando los mejores elementos, dice él, insiste, para conseguir el rescate de quienes están vivos todavía bajo los escombros. Y está empezando a dar teléfonos de ayuda y de emergencia para familiares de víctimas o de desaparecidos hasta este momento y poder tener más información. Y hasta aquí llegamos con la conferencia de prensa porque saldrá mucha más información. Sí, dije Joseph, y es Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, un hombre muy conocido por el combate a la delincuencia durante los últimos 6 años. Bueno, mientras sigue fluyendo la información y tratando de entender qué es lo que está sucediendo esta mañana, bueno, con nosotros el señor Farid Kahat, él es especialista en Medio Oriente del CIDE, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Bienvenido, Farid. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué desde el principio, desde la primera información que surge de este atentado terrible, desde luego, se voltea la mirada al Medio Oriente y se le hace responsable? Es muy probable que así sea, pero nadie se ha hecho responsable hasta el momento. Digamos, hay toda una secuela de atentados contra objetivos norteamericanos, civiles y militares en el Medio Oriente desde 1996 en adelante, ¿no? El año 96 contra un puesto militar norteamericano en Arabia Saudita mueren 19 soldados, si mal no recuerdo. El año 98 hay ataques contra 2 embajadas norteamericanas en África, pero se indica, y bueno, ya han sido acusados y condenados miembros de la organización de Osama Bin Laden por los ataques contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania. Y por último hubo un atentado contra un barco norteamericano en Arabia Saudita el año pasado, que produjo 17 muertos. Entonces, digamos, eso es lo que hace que este sea el sospechoso más obvio, ¿no? El grupo de Osama Bin Laden afincado en Afganistán. Aunque él de alguna manera, vaya, no el grupo, sino voceros del gobierno talibán han dicho no, Osama Bin Laden no tiene absolutamente nada que ver en esto. Es lo que nos suena extraño, que ante la magnitud del atentado no salga todavía el responsable. Y bueno, Osama Bin Laden se encuentra en Afganistán bajo protección del gobierno talibán y esto no es nuevo, que el gobierno talibán hable por él. O sea, el gobierno talibán le prohíbe, mientras esté en territorio afgano bajo protección del gobierno talibán, le prohíbe hacer conferencias públicas, ¿no? Y habla en buena medida por él. Pero en el pasado también negaron que él estuviera vinculado a actos de este tipo y al menos, según el Poder Judicial norteamericano, son miembros de su organización quienes perpetraron algunos de estos atentados que he mencionado.
Entonces sigue siendo el candidato más obvio, entre otras cosas a falta de algún otro. No se sabe quién más puede haberlo hecho. Farid, si me permite, sí. Si me permites, Javier, creo que tenemos Canadá, ¿verdad? Es parte de nuestro trabajo, lamentablemente, interrumpirlos, pero se genera información al momento y estamos vía telefónica hasta Montreal con Jorge Contreras. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosa María, Javier y Sergio. Dinos, ¿qué es lo que ocurre en Canadá y cuál es la posición que ese país toma con respecto a lo que estamos informando? En este momento el ministro de Transporte Federal anunció que todos los aeropuertos canadienses permanecerán cerrados hasta nueva orden en todo el país. Los únicos aviones que tienen autorización para aterrizar son los vuelos que ya estaban cerca de entrar al territorio canadiense, los vuelos transatlánticos con destino hacia Estados Unidos que fueron desviados hacia Canadá, así como todo vuelo con objetivo de ayuda humanitaria. Todos los vuelos canadienses que se dirigían hacia alguna ciudad de la Unión Americana regresaron a sus aeropuertos de orígenes y turistas, así como familiares que quieren ingresar a Estados Unidos tendrán que esperar hasta nueva orden. Esa nueva orden podría no tener ni hora ni fecha en por lo menos 2 o 3 días. Es exactamente, es un tiempo indefinido ya que también las fronteras han sido cerradas parcialmente. Hasta ahora se ha creído que Canadá podría ser la segunda mira en lo que ataques terroristas como los que se llevaron a cabo esta mañana en las ciudades de Nueva York y Washington se refiere. ¿Por qué, Jorge? Disculpa, no te oí. ¿Por qué? Tal vez sería más claro que ocurría en Israel, pero ¿por qué Canadá sería el segundo blanco para estos ataques? Cuando el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, incitó a Canadá a cooperar en lo que era la defensa de misiles en contra de Norteamérica hacia China y Palestina, obviamente, claro. se refería estudios de la inteligencia norteamericana, así como canadiense, dieron estos resultados, que Canadá podía ser una segunda mira. Bien, pues por lo pronto esa sería la información. Si hay algún teléfono o alguna, no sé, dirección electrónica donde quienes tienen familiares en alguno de estos vuelos de México o Canadá que quieras poner a disposición del auditorio. Bueno, se tendría que llamar a lo que es American Airlines y United Airlines de Estados Unidos y México. Nada más, entonces. Ya que las autoridades canadienses hasta el momento no han proveído ningún tipo de información de esta índole. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Rosa María. Y en Los Ángeles, María Elena García Villalobos. ¿Qué novedades, María Elena? Adelante. Nos encontramos afuera del aeropuerto internacional, en un edificio administrativo, donde en unos 10 minutos va a comenzar una conferencia de prensa que darán autoridades del aeropuerto, miembros de American Airlines y United Airlines. Nos acaban de pasar un comunicado en donde United confirma los 2 vuelos que estuvieron involucrados en este ataque. El primero fue un Boeing 757, el vuelo 93 que salió de Newark a las 8:01 hora local. Este iba rumbo a San Francisco y al parecer fue desviado hacia la ciudad de Washington. Llevaba 38 pasajeros, 2 pilotos y 5 miembros de la tripulación. El siguiente vuelo fue el 175, que salió de Boston a las 7:58 hora local rumbo a Los Ángeles con 56 pasajeros, 2 pilotos y 5 miembros de la tripulación. En estos momentos se nos informa que un grupo de miembros de esta compañía aerolínea se van a ir a Johnson, Pensilvania, para ayudar a los familiares de las víctimas de este incidente. También les quiero decir que la frontera entre Tijuana y San Diego va a estar cerrada hasta nueva notificación. No hay paso en estos momentos. No hay paso definitivamente. Esto, fíjate que contradice un poco lo que nos ha dicho las autoridades o los voceros de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Nos decían que las fronteras continuarían abiertas, que sería un tanto lento, por razones obvias, evidentemente, la revisión de vehículos o el paso de personas. Sin embargo, pues esta información que tú nos das se acaba de generar, suponemos. Exactamente, también he estado en contacto con el Consulado de México aquí en Los Ángeles, quienes están esperando que las aerolíneas les emitan una lista de los pasajeros que iban a bordo para confirmar si venía algún mexicano. Muy bien, en el momento en que tengas esa información, te vamos a agradecer que estés en contacto con nosotros. Estoy perdiendo la comunicación, casi no los escucho. Muy bien, más adelante volveremos contigo, María Elena. Gracias. Rápidamente, Farid Cajat, especialista en el Medio Oriente, nos llega información de Jerusalén, donde Israel cierra su espacio aéreo a los aviones extranjeros y, por supuesto, desaloja personal de las misiones diplomáticas e instituciones judías en el mundo entero. Y ellos piensan, o funcionarios israelíes dicen o suponen que son extremistas islámicos los responsables de los ataques, en tanto que Yasser Arafat, quien iba a visitar Damasco, desvió su camino del aeropuerto de Gaza y
pues dice que por lo pronto tratará de ir a Siria por tierra en virtud de que el tráfico aéreo en la zona, bueno, pues se ha descompuesto seriamente, ¿no? Volvemos a Israel. Como especialista, como investigador de la situación en el Cercano Oriente, las relaciones con Occidente, Estados Unidos, las dimensiones de lo que hemos vivido hoy, ¿era imaginable para ti? No, para nadie, ¿no? Yo no creo que esto haya sido, que esto cupiera en las previsiones de absolutamente nadie, sobre todo la magnitud de los hechos. Más aún, yo tengo la impresión de que Estados Unidos se preparaba para eventuales atentados, particularmente del grupo de Osama Bin Laden, pero que eventualmente estos tendrían lugar en la zona del Medio Oriente, no en el propio territorio norteamericano. Ahora, toda esta situación, ¿cómo es posible prepararse? Vaya, el país más poderoso del mundo, sabemos que tiene medidas de seguridad extremas, lo hemos vivido en situaciones como, por ejemplo, la que se generó a raíz del conflicto en el Golfo Pérsico. Viajar de manera doméstica en Estados Unidos o los vuelos internacionales partiendo de Estados Unidos era particularmente difícil, particularmente complicado. Esto no quiere decir que se hubiese relajado la seguridad, pero ¿cómo hacer para no vulnerar los derechos de las personas y evitar la entrada y salida de personas del Medio Oriente a Estados Unidos? Bueno, aquí el punto es, digamos, la falla esencial de seguridad ocurre dentro de Estados Unidos. Así es. ¿No? Es una vez que un avión de pasajeros es raptado, ya no hay control sobre él, ¿no? Ya no hay mucho que hacer, salvo derribarlo. Y obviamente eso no suele ser una opción, porque está lleno de civiles inocentes y además sobrevuela áreas civiles, ¿no? Entonces el gran fallo de seguridad se da en el momento del secuestro del avión. Una vez que eso ocurre, honestamente yo no veo qué más se puede hacer en términos de seguridad para evitar este tipo de desenlace. Dicho sea de paso, este es un atentado sin precedentes hasta donde yo recuerdo, ¿no? O sea, lo más cercano a esto que puedo recordar son los kamikazes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, pero ellos morían solos. Que se rapte un avión comercial lleno de pasajeros para hacerlo estrellar. 4 por lo pronto. No, me refiero en general al hecho. Al hecho, claro. Para estrellarlo contra objetivos políticos, militares o económicos, pero en zonas urbanas, yo no recuerdo ningún caso de este tipo. ¿Tú podrías recordarnos también, perdón, a propósito de la crisis de los rehenes en Irán, las diferencias en su momento y el trato que le dio los Estados Unidos a aquella crisis, a lo que hoy estamos viviendo con un presidente Bush bastante empequeñecido en términos internacionales? ¿Podrías hacer un comparativo al auditorio? Bueno, el incidente en Irán, la captura de rehenes en Irán y el intento fallido de rescatarlos por parte del gobierno de Carter fue, digamos, el último clavo en su ataúd político, digamos, ¿no? Yo creo que es muy temprano para saber cuáles serán las consecuencias políticas de este atentado, pero en todo caso, si bien el gobierno de Bush no era particularmente fuerte en temas de... Bueno, el presidente Bush en lo personal no era particularmente reconocido en temas internacionales, por lo menos tienen un gabinete de halcones que supuestamente son las personas más experimentadas en temas de seguridad y defensa, ¿no? Rumsfeld, el secretario de Defensa, Dick Cheney, Colin Powell, que se encontraba en Lima, en la reunión de la OEA. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, supuestamente los halcones republicanos son quienes mejor manejan estos temas y son quienes están en el gabinete. Esto definitivamente, pues vaya, inflama, por así decir, el nacionalismo del pueblo norteamericano. Y va a ser desafortunado que paguen justos por pecadores y se repitan escenas como eventos anteriores donde cualquier persona que por el solo nombre, por el apellido, el nombre, la apariencia física o el origen, cualquier migrante con origen de algún país, cualquiera que este sea, pues va a sufrir mucho en los próximos días en Estados Unidos. Bueno, hay un precedente bastante malo en este caso y es son los atentados en Oklahoma, o el atentado en Oklahoma. Así es. Recuerdo que en esa ocasión se hizo venir desde Londres a un ciudadano palestino
cuyo único delito fue que ese día había estado en Oklahoma y esa misma tarde había partido rumbo a Londres, ¿no? El hecho de que fuera de origen palestino fue suficiente para traerlo desde Londres a interrogarlo. Y hubo hostilización de algunos musulmanes norteamericanos. Sin embargo, resultó ser miembro de una milicia de extrema derecha, un anglosajón norteamericano, el autor, ¿no? Así es. Yo no creo que en este caso sean ellos los culpables. Pero digamos, en todo caso, todavía no sabemos con certeza quiénes son los autores. Vaya, pero independientemente de los culpables, sea saudita, iraquí, iraní, libanés, yemenita, egipcio, turco, independientemente de la nacionalidad del migrante o la apariencia física o la mera referencia por el nombre, el pueblo norteamericano tendrá, como lo hemos visto en otras ocasiones, cierto rechazo a esta comunidad, ¿no? No, eso es obvio, y lo interesante aquí es que precisamente este tipo de atentados son absolutamente contraproducentes políticamente desde la perspectiva de quienes los realizan, ¿no? Aparte del impacto publicitario, que eso es obviamente un objetivo y lo logran con creces, aquí estamos ante una situación en la cual un relativamente sofisticado aparato militar y de inteligencia está puesto al servicio de el más burdo primitivismo político. Esta es gente que cree que a punta de bombazos va a cambiar la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Lo cual obviamente es falso y absurdo, ¿no? El pronóstico precisamente de la política exterior de los Estados Unidos a partir de hoy, o a raíz de este acontecimiento. Porque, esto lo pregunto porque ha sido fuerte, por aquí lo tengo con mayor precisión, lo que dijo el segundo anuncio del presidente Bush. Pues es casi respuesta a una declaración de guerra, ¿no? Se va a perseguir y se va a castigar, se va a actuar. Las fuerzas militares estadounidenses se encuentran en alerta máxima y se toman las medidas necesarias para perseguir y castigar. No sabe a quién, pero bueno, es definitivo, es fuerte el anuncio del presidente Bush. Estados Unidos en ocasiones anteriores, ante atentados contra intereses norteamericanos en otras regiones del mundo, reaccionó militarmente sin esperar a tener confirmación certera de la autoría. Y eso es un juego peligrosísimo también. Sí. Sí, en este caso, repito, el sospechoso más obvio es Osama Bin Laden, y probablemente eso implique que Estados Unidos ataque objetivos en Afganistán. Eso es a lo que iba. Si el sospechoso es un hombre, y es una organización que de alguna manera tiene como su dirigente a este hombre en torno al cual hay muchísimas historias de financiamiento, de dinero, en fin, una serie de cosas, de entrenamiento, de una filosofía incomprensible para esta parte del mundo, una visión del mundo, valga la redundancia, incomprensible. Ese es el enemigo visible, pero geográficamente, ¿dónde está la respuesta? ¿En Afganistán? Es lo más probable, porque Osama Bin Laden es conocido y es aceptado oficialmente por el gobierno talibán de Afganistán, que se encuentra en territorio afgano. Que allá hay toda una historia que, bueno, sería desdoblar un poco la relación. Allá hay toda una historia pendiente de acción de Occidente hacia el régimen talibán. Bueno, Estados Unidos tiene una actitud culposa frente a un régimen que ayudó a llegar al poder. Así es. Y que ahora se ha tornado en su enemigo más encarnizado, por lo menos sectores de ese gobierno que protegen a gente como Osama Bin Laden, ¿no? Debería ser una lección para que escojan mejor a sus aliados en el futuro. Por ejemplo, ahora acaban de dar finalmente un paso en la dirección correcta en el caso de Colombia, al congelar las cuentas de los grupos paramilitares de extrema derecha. Pero es interesante recordarle a grandes rasgos desde nuevo a nuestro público esa parte, esa historia del régimen talibán, cómo se voltea la relación al apoyo que le dio el gobierno norteamericano, y ahora además es quien le da asilo a su principal enemigo, no solo ideológico. Ahora estamos especulando desde luego, estamos viendo que probablemente, pues militarmente poderoso, por el efecto que tuvo. Sí. Qué curioso. Bueno, el asunto con Osama Bin Laden es que él hace algunos negocios en Arabia Saudita después de la guerra contra la ocupación soviética en Afganistán. Y ya tenía dinero anteriormente, tenía fortuna personal, la incrementa luego, y entonces tiene una cantidad relativamente significativa de recursos al servicio de sus propósitos políticos, ¿no? ¿Es su ideología? ¿Perdón?
de su ideología, de esta filosofía, de este dinero para patrocinar una suerte de guerra santa. Sí, y una cuestión paradójica en el caso de los talibanes es que también fueron apoyados por el anterior gobierno, bueno, por el gobierno de Pakistán en los años 80 y 90. Y el gobierno de Pakistán estaba dirigido por una mujer, Benazir Bhutto, que si hubiera estado en Afganistán bajo un gobierno talibán sería una mujer analfabeta en lugar de una jefe de Estado. No existiría, pero paradójicamente por razones geopolíticas, por convertirse en un aliado privilegiado de Estados Unidos, Pakistán apoyó